Se nos cuenta en el libro Los Hechos de los Apóstoles que un día Pablo llegó hasta Éfeso, donde se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿han recibido al Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo, le respondieron. Y ahí empieza un diálogo de Pablo con estos cristianos, explicándoles que no era suficiente el bautismo de Juan, sino que necesitaban recibir al Espíritu que Jesús había prometido. Entonces, cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Nos habla la palabra de Dios de algunas personas que desconocen al Espíritu Santo. Quizás no sea tu caso, si estás escuchando estas palabras, aunque sea para hacer un rato de oración, sí sabrás que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor del Padre y del Hijo, y también sabrás que Cristo lo envió a los primeros cristianos en la mañana de Pentecostés, de esa gran fiesta judía. Bueno, pero aunque sepas que el Espíritu Santo existe y actúa, como con todas las cosas buenas e importantes, me parece que nos conviene recordarlas y actualizarlas. Recordarlas, como la palabra dice también, recordis, con el corazón, poniendo también todo nuestro interés, pero actualizando ese misterio, porque precisamente en la liturgia, con la celebración de los misterios de nuestra salvación, esas cosas se vuelven a ser presentes. Y ese es el sentido de la fiesta de Pentecostés, que este mes de mayo celebraremos el día 23, el domingo 23, y puede ser también el sentido de este ratito de conversación con el Señor. Estás tratando de hacer tu retiro mensual, dedicándole un poco más de tiempo a hablar con Dios. ¿Y cómo podemos actualizar? ¿Cómo puedes actualizar la acción del Espíritu Santo en tu alma? Podemos empezar con cómo fue la primera Pentecostés. Jesús ya había ascendido a los cielos, había subido a los cielos, y Él se los había prometido a los apóstoles y a los discípulos varias veces que les iba a enviar al Espíritu Santo. Por repasar algunos de esos textos, esas promesas. Por ejemplo, Juan recoge que les decía a ellos: pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, se los enviaré. Paráclito es otro nombre de llamar al Espíritu Santo, es el abogado, el que está junto a uno, el que presta consuelo. El Señor les dice eso, que les conviene que yo me vaya, porque así les voy a enviar a ese Espíritu Santo. Que también el Señor, después de resucitado y antes de subir a los cielos, se los decía a los apóstoles de una manera muy bonita, porque les decía: y sepan que yo les envío al que mi Padre ha prometido. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Así llama Jesús al Espíritu Santo, la fuerza que viene de lo alto. Una fuerza, una energía que les quiere comunicar a sus primeros discípulos y que también nos la comunica a nosotros. Cuando también cuenta Lucas este episodio de la ascensión del Señor, las palabras previas, les dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que se descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Y esa mañana del día de Pentecostés se da lo que cuentan también los Hechos de los Apóstoles. Dice: al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente sobrevino del cielo un ruido,
como de un viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en que se hallaban. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. De una manera llamativa, llega el Espíritu Santo por primera vez a la iglesia esa mañana, con estos dos símbolos del fuego y del viento. El fuego, que en este caso significa la purificación. El fuego también puede precisamente purificar muchas suciedades, mucha basura, y eso es lo que el Espíritu Santo hace, purifica. Y después el viento, que impulsa, esa es la fuerza del Espíritu Santo. Por lo pronto a ellos los impulsó esa mañana a hacer mucho apostolado, a empezar a ejercer la misión que se les había encomendado. Esa mañana estarían ellos, nos los imaginamos, rezando, reunidos, y cuando llega el Espíritu Santo, quedan transformados. Empiezan a hablar, dice, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía expresarse. Ahí se empieza a dar ese gran cambio en la iglesia, después los va a repartir, los va a diseminar por toda la geografía conocida de entonces, para que pudieran anunciar aquello de lo que habían sido testigos. Bueno, pero el Espíritu Santo no fue solamente para los primeros 12 o para aquellos de Éfeso que se encontraron con Pablo. También es un regalo, un don para cada uno de nosotros, un don para vos. El Espíritu Santo vino a nuestra alma por primera vez cuando hemos sido bautizados. Por la fe de nuestros padres y padrinos, ahí recibimos ya una primera efusión del Espíritu Santo. De modo particular lo hemos recibido en el sacramento de la confirmación, en venir el Espíritu Santo para seguir tomando posesión de nuestra alma en la medida en que nosotros lo dejemos, en la medida que seamos dóciles al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros cuantas veces recibimos los sacramentos. Cuando nosotros nos comulgamos, por ejemplo, participamos en la misa y recibimos la Eucaristía. Sí, recibimos a Jesús, pero donde está Jesús está el Padre y está el Espíritu Santo. Y a través de ese sacramento recibimos también todos los dones y todos los frutos que el Espíritu Santo quiere regalarnos. ¿Cuántas veces nosotros nos confesamos? Sí, recibimos el perdón de Dios, pero también un aumento en la gracia santificante, una mayor presencia, actividad del Espíritu Santo. Viene a nosotros su fuerza. Por eso vale la pena valorar al Espíritu Santo, desearlo, llamarlo, decirle, ven Espíritu Santo, te necesito, ven Espíritu Santo, impúlsame, ven, necesito tu fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Alguien podría preguntarse quizás, pero ¿necesito realmente el Espíritu Santo? ¿Es algo imprescindible o es algo accesorio en lo que uno puede ir eligiendo si conviene o no conviene? Uno podría pensar en un auto, un automóvil. Sí, hay cosas que son accesorias, cada vez traen más cosas. Si una cámara para ver cuando uno retrocede y nos muestra por dónde vamos, que si tiene GPS el auto, cosas muy cómodas, como un levantador de vidrios automático, pero eso no dejan de ser accesorios. En cambio es indispensable que un auto tenga un motor y que tenga unas ruedas y que tenga un volante. Bueno, ¿el Espíritu Santo a qué categoría pertenece? A lo que nosotros podemos elegir como un lujo para que sea de alta gama nuestra vida. No, forma parte de lo indispensable, de lo imprescindible, porque no podemos darnos el lujo de no contar con sus auxilios, de no contar con sus consejos, con sus dones, con su fuerza. Creo que nos ayuda a valorarlo, a darnos cuenta de lo mucho que nos ayuda el ver lo que hizo con los primeros apóstoles.
ellos eran ignorantes. A veces, en su conversación con el Señor, reconocen que no entienden muchas cosas. Las autoridades judías estaban asombrados de cómo hablaban Pedro y Pablo, porque sabían que no tenían mayor formación. Pero después del Espíritu Santo adquirieron una sabiduría que les venía de Dios, un regalo, puesta al servicio de la santificación de los demás. Pero si nosotros seguimos sacando vida de los evangelios, de las epístolas, del Nuevo Testamento, bueno, porque el Espíritu Santo les dio esa sabiduría a aquellos que originariamente eran ignorantes. Eran ambiciosos, se peleaban por ver quién iba a ser el más importante, y buscaban puestos de honor, beneficios. Recibieron el Espíritu Santo y se convirtieron en personas generosas, sacrificadas, que incluso llegaron a dar la vida por los demás. Eran miedosos. Se nos dice también, Jesús los encuentra encerrados, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Bueno, y bastó que recibieran el Espíritu Santo para que el mismo día de Pentecostés, Pedro, puesto de pie, en voz alta, les dijo, y se nos cuenta todo el discurso, que por cierto fue con mucho fruto, porque al final de ese discurso se bautizaron 3.000 en el primer día, del día de la Pentecostés, 3.000 personas. Bueno, habían sido miedosos y están valientes y con frutos. Bueno, lo mismo quiere hacer Dios si nosotros lo dejamos. Y ahí entonces cobra especial importancia la docilidad a Dios y al Espíritu Santo. Dejarnos sorprender por el Espíritu Santo, que sopla donde quiere, no lo podemos programar, Él es el que nos va llevando. Entonces necesitamos docilidad. Aquel consejo que recibió San José María siendo un sacerdote joven, no le hable, escúchele. Al Espíritu Santo sobre todo, escucharlo. Y el Espíritu Santo nos habla en el día a día, en un rato de oración, donde de repente comprendemos cómo aplicar a nuestras circunstancias concretas unas palabras de la Biblia, que las habíamos leído decenas de veces, pero en esa vez el Espíritu Santo hace que nos conmueva o que nos resulte de consuelo o de aliento. O también es el Espíritu Santo el que en un desafío nuevo o que se renueva nos hace, no sé, cómo aprovechar el tiempo en estos momentos de más encierro, cómo no perder contacto con la familia y las amistades. El Espíritu Santo nos mueve a eso. Y una manifestación práctica de lo que hace el Espíritu Santo es que aumenta la capacidad de nuestras virtudes. Todos tenemos más o menos algo de algunas virtudes, pero tienen un techo, tienen un límite. Baste pensar en la paciencia, por ejemplo. Pues una persona, ¿sí?, que sobrelleva el cansancio, que evita los enojos, que lleva bastante bien los defectos propios ajenos, pero tiene un límite. Y un día, consciente o inconscientemente, dice, hasta aquí llegó mi amor. Y esa persona pierde el buen humor y la serenidad. Y, bueno, no sé, en estos días en que se limitan, no se mantienen las restricciones de circulación o de presencialidad, una persona ya llega un momento donde se saca, como a veces suele decirse, o cuando se repiten los defectos de esa persona con lo que hay una convivencia estrecha, una persona llega un momento donde parece que no lo tolera más. Y entonces uno podría dejarse llevar, o a veces nos dejamos llevar por los impulsos, y entonces, bueno, viene la agresión, no física, pero sí levantar el tono de voz, las miradas, las palabras de más, el tono de voz. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que viene en ayuda de nuestra debilidad y nos da la paciencia, porque nos ayuda a tener la fuerza para tener más autodominio, para tener más caridad, para tener más mansedumbre, porque lo propio del Espíritu Santo es identificarnos con Cristo. Y entonces en ese trabajo Él nos va modelando y vamos adquiriendo poco a poco, si somos personas que tratamos de rezar, que tratamos de hacerle caso a sus lecciones,
Y bueno, vamos adquiriendo un corazón semejante al de Cristo y Él nos va transformando. Por eso la persona piadosa es la que más aprovecha al Espíritu Santo. No digo que sea la que está todo el día en la iglesia, no, ya lo sabemos, pero sí que procura estar en presencia de Dios, comparte más cosas con el Señor, las hace con Él. Te sugiero preguntarte, aunque haga falta detenerse unos instantes, pero ¿cuánto valoras al Espíritu Santo? Pregúntate, ¿lo deseo? ¿Lo busco? ¿Pongo los medios para que venga a mí? En concreto, ¿recibo los sacramentos con toda la frecuencia que sea posible? ¿Soy dócil a mi conciencia? Porque ahí también me habla el Espíritu Santo. Pensemos esto y hagamos propósitos.